Pues vamos a revisar quiénes son esos mandatarios que representan a la izquierda latinoamericana. Comenzamos en México con Andrés Manuel López Obrador, cuyo mandato terminará el 30 de septiembre de 2024. Seguimos con Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia. También hablamos de Luis Ignacio Lula da Silva, quien regresó a la presidencia de Brasil por tercera vez tras superar al derechista Jair Bolsonaro. Y finalmente está Gabriel Boric, quien dirige a Chile desde el 11 de marzo de 2022 y que en algunos momentos ha mostrado una visión opuesta a los demás mandatarios. De todos esos que estamos mencionando ahí, creería yo que, no sé si me corriges, que el único que tiene buena popularidad, una alta popularidad, es Andrés Manuel López Obrador de México. El resto todos han ido en caída. Bueno, y Lula da Silva está ahí. Que está recién llegado otra vez al poder, pero de resto lo que es Gustavo Petro y Gabriel Boric, pues tienen un margen, por ejemplo, Gustavo Petro del 64% en baja popularidad. Por otro lado se encuentran las dictaduras afines con todos esos gobiernos y mandatarios de izquierda, pero que ellos, eso sí, aquí estas tres figuras no respetan la democracia ni las libertades. Iniciamos con Nicolás Maduro en Venezuela, responsable de uno de los éxodos más grandes del mundo, así lo ha registrado Naciones Unidas. En esta lista también figura la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y su esposa, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta, que incluso han tomado medidas en contra de la Iglesia Católica por las críticas recibidas en los últimos años. Y por último está Miguel Díaz-Canel, la cabeza del régimen que lleva décadas oprimiendo a Cuba y a su gente. De hecho, este país es uno de los países que vive una de las peores crisis humanitarias en la región. Y generalmente son socios, ¿no? Unos con unos. Son aliados. Son aliados todos. Ahora hablamos de algunos de los representantes de la derecha en América Latina. Comenzamos en El Salvador con Nayib Bukele, quien buscará la reelección el próximo año y es uno de los presidentes que mayor popularidad tiene en la región. En Ecuador, el recién elegido Daniel Noboa, que llega con poca experiencia en la política, pero supo derrotar en los comicios a Luisa González, la candidata que amenazó con el regreso del correísmo tras la temprana salida de Guillermo Lazo. Bueno, Luisa era la candidata del expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa. En Paraguay sigue vigente la derecha tras la elección de Santiago Peña. Uruguay sigue con Luis Lacalle Pou, que además siempre ha dejado clarísimas sus posturas en contra de esos regímenes totalitarios. Cada que hay una cumbre de la OEA o de Naciones Unidas, siempre eleva su voz en contra de los abusos de estos regímenes totalitarios. Y pues finalmente hablamos de Argentina, donde regresa la derecha con la elección de Javier Milei, aunque pues él siempre se ha denominado como un independiente, como un libertario. Nuestro primer invitado del día es Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, además catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Está en pantalla. Señor Malamud, como siempre, un gusto, un buen día. Gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cuál es la lectura que hace usted de esta victoria de Javier Milei, lo que representa su propuesta de país, lo que representa su propuesta política para la región? Por ejemplo, a pesar de los pronunciamientos en contra del gobierno de Rusia o del régimen de Rusia, el gobierno de Rusia ha dicho: vamos a evaluar qué relación vamos a tener con la Argentina a partir del 10 de diciembre, cuando Milei asume el poder, y cómo sea su comportamiento frente a los intereses de Rusia. Quiero comenzar por ahí. Bueno, en primer lugar diría que la victoria de Javier Milei se explica más por el hartazgo de la sociedad argentina frente a la política tradicional que por sus propios planteamientos programáticos, ¿no? Es decir, en realidad el apoyo que ha tenido Javier Milei en las urnas es el que tuvo en la primera vuelta, un 30% del electorado, no más que eso es importante recordarlo, y que este porcentaje abrumador, esa distancia de casi 12 puntos respecto a Sergio Massa, se debe más a votos prestados que a votos propios, ¿no? Y así como esto ocurre a nivel nacional, también es importante recogerlo a nivel regional, ¿no? Yo no creo que estemos frente a un nuevo ciclo de la derecha, frente a un anterior ciclo de la izquierda. Lo que hay profundamente en América Latina y está sumamente instalado es un voto de castigo a los oficialismos. De hecho, de las 17 últimas elecciones presidenciales celebradas en América Latina,
en 15 ganó la oposición, con independencia del color político de los gobiernos. Solo en 2 casos ganó el incumbente, el gobernante en ejercicio. Uno fue Nicaragua, donde por supuesto los métodos empleados por el matrimonio Ortega-Murillo fueron más bien antidemocráticos, claramente. Apresaron a todo aquel que quería competir con ellos o los exiliaron. Y el otro, Paraguay, donde es verdad, ganó Santiago Peña, que pertenece al Partido Colorado, un partido que tiene una implantación territorial y una red clientelar mucho más potente que el PRI en México en su día o que el peronismo en Argentina, ¿no? Y en el resto de los casos ganaron las oposiciones, repito, con independencia del color político. Por supuesto que la llegada de Milei va a cambiar radicalmente los equilibrios de fuerzas regionales en un continente que no está dividido en 2 bloques antagónicos, sino que está fragmentado en muchas partes, tanto a izquierda como a derecha. Las diferencias entre los gobiernos son muy marcadas y la llegada de Milei va, por supuesto, a profundizar esta tendencia, ¿no? Lo vimos en un intercambio de tweets o de trinos, como se dice en Colombia, entre Gustavo Petro, que lamentaba la llegada o el triunfo del neoliberalismo en Argentina, aunque reconocía que, bueno, que era la decisión de su sociedad, y Nayib Bukele rápidamente le contestó, bueno, ahora di esto pero sin llorar. Sí, pues una actitud que incluso varios ciudadanos pues han cuestionado por no tener la altura de jefes de Estado, a diferencia de Gabriel Boric de Chile, que siendo de una tendencia tan diferente a Milei, pues hizo un comentario como un presidente debería hacerlo. Incluso también Lula lo hizo, también siendo como de una tendencia tan opuesta a Javier Milei. Ese dato que nos da de que ganaron en 17 de las últimas elecciones en la región, pues 15 ha ganado la oposición o independientes de color político, me parece que es trascendental. ¿Cómo analizar entonces ahí al electorado? Claro, es el voto castigo, es el voto, como pasó en Argentina, que se sentían casi en el peor de los mundos, como que ninguna de las 2 opciones los convencía del todo. ¿Cómo deben asumir entonces esos dirigentes tan nuevos de pronto en la política, como Milei, como Daniel Noboa en Ecuador, que se están estrenando, por decirlo así, en cargos tan importantes? ¿Cómo deben asumir ese reto que les está delegando esa ciudadanía que decidió castigar a esas castas, a esos partidos y equipos políticos tradicionales y darles una oportunidad? Bueno, primero teniendo en cuenta la realidad, ¿no? Y este hecho de que la ciudadanía en prácticamente toda la región está muy cabreada, está muy enfadada, y sobre todo está muy frustrada, y está muy frustrada por las promesas incumplidas, ¿no? Es decir, desde hace muchos años los políticos vienen prometiendo muchas cosas, vienen prometiendo seguridad para los ciudadanos y sus familias, pero el crimen organizado y la inseguridad avanza, vienen prometiendo un futuro económico mejor, más sostenible, y esto tampoco ocurre, y eso genera frustración entre la población y la ciudadanía. Y en segundo lugar, reconocer que junto a esta frustración, esto se manifiesta también no solo a la hora de elegir al presidente, sino también a la hora de elegir a los parlamentos. ¿Y qué es lo que ocurre en la región? Que nos encontramos con parlamentos sumamente fragmentados, donde aprobar, impulsar leyes es muy complicado, hay que negociar a diestra y siniestra, hay que negociar con unos y otros, y esto es parte de un duro aprendizaje del político, ¿no? No es con más antipolítica cómo se va a salir de la situación actual, sino precisamente con más política. No es con guerras culturales cómo se va a salir de la situación actual, sino con diálogo y negociación. En última instancia, la definición tradicional de la política, que era el modo de resolver los conflictos mediante la negociación y el diálogo, es la que debe primar. Si hacemos del adversario un enemigo, si hacemos del adversario alguien con el cual no se puede conversar, no se puede compartir absolutamente nada, entonces prácticamente creo que no hay futuro para la democracia en América Latina, teniendo presente que América Latina es del mundo emergente la región más democrática, es la única región del mundo emergente en la cual se aspira a llegar al desarrollo económico a partir de la democracia y no
saltando la democracia, y esto es algo que debe ser valorado en toda su profundidad. Se sale de la crisis con más política, que para mí pudiera ser más gestión, más trabajo de los gobiernos por la gente, pero con menos ideología. Pues no con menos ideología, pero dándole a la ideología el lugar que tiene que tener, es decir, no haciendo de la ideología un valor en sí mismo, un valor innegociable, sino haciendo del diálogo y de la política, y cuando se dialoga y se negocia con el adversario, no con el amigo. Con el amigo no se negocia, con el amigo se acuerda, con los socios y aliados se acuerda, que es con los adversarios con los que se negocia, y que por lo tanto hay que tener presente un hecho que me parece fundamental de la democracia, y que la democracia, más que el derecho de la mayoría a imponer su programa, que también, pero la democracia básicamente también es el derecho de las minorías, el reconocimiento de las minorías y sus derechos, no solo porque las minorías de hoy pueden ser las mayorías de mañana, sino también porque hay que tener presente que un porcentaje social bastante importante no piensa como uno, y si uno, pese a no pensar como los otros, tiene la mayoría, no por eso tiene el derecho de aplastar a los disidentes, a los que no concuerdan con el mismo punto de vista. Sí, eso es clave y eso es lo que hay que tratar de enmendar en esos países y en esas zonas donde gobiernan los regímenes totalitarios. Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano y además catedrático de Historia de América de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias por estas explicaciones y precisiones en la mañana, muy amable. Un placer, hasta luego.